Bueno, ¿qué le digo, señor? Yo sabía que esta pelea me la iba a buscar yo. Porque obviamente, cuando una persona no tiene experiencia, eh, cuando le falta madurez, eh, tú no puedes tratar de ponerte al mismo nivel. No puedes tratar de ponerte al mismo nivel. ¿Ok? Y más en un ambiente como este, donde hay gente que es doble cara, donde hay gente que vienen y te celebran a ti y después van y hablan mal de ti. ¿Ok? Después van y mandan mensajes privados hablando mal de ti. Le voy a decir una cosa. Yo tengo una sola cara. Una sola cara tengo. Duélale a quien le duela, tengo una sola cara. Trabajo y me manejo con adultos. Anoche yo dije algo. Felicidades de lo que se sacaron. Pero no voy a hablar de lo que se sacaron ahora mismo. Que todo el mundo sabe qué jugada yo di y quiénes se sacó y quiénes no. Eh, Anoche yo dije algo donde me expresé sobre una jovencita que está dando números. Y dije, y dije cosas demasiado buenas. Cosas demasiado buenas. Me excedí diciendo cosas buenas porque no debí. Porque cuando tú haces eso, tú le alimentas el ego a la gente. Tú te tienes que acordar de esto. Tú estás bregando con una persona que es menor de edad, una persona que es inmadura, una persona que tiene familia, que tiene un papá, que tiene una mamá. ¿Me entiendes? Que la apoyan en esto, ¿verdad? Dice ella que lo apoyan en esto, su familia lo apoya en esto. Desde hace 2 años, o sea que ella tenía 14 años cuando ella incursionó esto. Yo quiero saber qué padre, qué madre mete a sus hijos a dar números a los 14 años. Yo me expresé muy bien de ella ayer, pero a hoy, no sé si alguien le dijo, aprovéchate, que tú eres menor de edad, que tú eres una niñita, que tú hablas lindo, y di en el video que ese tipo es un ogro y que habló malísimo de ti. Bueno, ahora estoy yo hablando, porque ayer yo te eché muchas flores, y mientras tenga que echártela, te la echo. Pero tampoco tú puedes venir a decir que yo hablé mal de ti y también hablé bien de ti. No. Pon las cosas tal y como son. Mi video está ahí arriba. Yo simplemente expresé. Tu familia sabe lo que tú estás haciendo. Tu familia sabe que tú estás cobrando a la gente o le estás pidiendo dinero a la gente. Tu familia sabe eso. Porque tú eres una menor de edad. ¿Eh? Eso fue lo único que yo pregunté. ¿Ok? Punto y se acabó. ¿Ok? Yo en ningún momento te denigré a ti, ni hablé mal de ti, ni de tu trabajo. Dije que estabas haciendo estupendo trabajo. Está en el video. Jamás dije que porque tenías 14 años, 12 años o 16 años, eras incapaz de hacer lo que estés haciendo. Jamás he dicho eso. Inclusive dije que estabas haciendo tremendo trabajo haciendo lo que estabas haciendo, cómo te manejas y todo eso. Muy educadita, muy chévere y todo. La persona que se quieren inscribir al 908-220-4310 me pueden mandar un mensaje de WhatsApp. Me están preguntando ahí de España. ¿Me entiendes? Entonces, fui objetivo. Yo vivo en un mundo real, no vivo en un mundo de fantasías. Vivo en un mundo donde yo pienso que cualquier padre tiene que saber qué es lo que está haciendo sus hijos. Y si yo tengo, dígame esta vaina, es normal
que una niña de 16 años se esté relacionando con hombres de 40, 35, mujeres de 50, mujeres de 18, de 25, por WhatsApp, hablando de números? ¿Eso es algo normal en República Dominicana? Dígamelo. Y yo me quedo callado. Yo no digo nada. Díganme si eso es normal. Entonces yo digo que detrás de esa niña hay alguien moviendo los hilos. ¿Ok? Alguien, lo digo yo, hay alguien moviendo los hilos. Punto. Se acabó. Yo no he dicho que la niña es incapaz de hacer nada. La he elogiado. Vean mi video de ayer. ¿Ok? Pero ella viene hoy y empieza con una voz casi llorando a decir que ese hombre habló mal de ella y dijo cosas terribles de ella. Porque es una niña y puede inspirar lástima, puede inspirar cariño, puede inspirar ternura. Es una niña, es una bebé. Y puede inspirar todo eso y puede aprovecharse de eso para generar una respuesta de usted para afuera. Eso es psicología. Usted no viene aquí a decir que me están diciendo esto y a hablar así. Usted no viene aquí, usted viene aquí a hacer lo que usted tiene que hacer. Y para un mango madurar necesita tiempo. Para un monje aprender una cata o aprender a hacer algo, un monje, aprender todo lo que es su técnica o lo que sea, tiene que pasar un proceso y tiene que pasar tiempo. Para tú poder pescar y agarrar un buen pescado, tú tienes que durar un tiempo pescando y aprender a hacerlo. Para madurar necesitas tiempo. Y edad. Tú puedes decir que una persona es disciplinada a cierta edad, pero tú no puedes decir que esa persona es madura. ¿Cómo tú, cómo tú mezclas las dos cosas? Disciplina y madurez. Dime. Dígame. Escúcheme. Hay algo, y le voy a explicar algo, porque mucha gente es ignorante, mucha gente no sabe. Óyeme, discúlpame, cariño, tú dijiste que tú eres la que más view tiene aquí, todo esto y bla, 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 bla. Ok, perfecto, ok, está bien. Pero te voy a enseñar algo, te voy a dar una clase de YouTube. Y se lo voy a dar a todo el mundo. Una pequeña clase de YouTube. Para tú poder posicionarte en YouTube, lo único que necesitas tener es una palabra clave. Y eso es todo lo que te voy a enseñar. ¿Ok? Eso es todo lo que te voy a enseñar. Necesitas tener una palabra clave y utilizarla. Un keyword. Es todo lo que tú necesitas para posicionarte en YouTube. YouTube se trata de tomar contenido de otras personas y mejorarlo. Eso es todo lo que se hace en YouTube. Y yo te lo puedo probar en cualquier momento. Vamos a ver. Porque es que a mí no me van a venir con esa vaina de que de la lástima. Me imagino que le habrán dicho a ella, mira, ese tipo, di como que te ofendió. Yo me imagino maquinando todo cómo iban a hacer la escena, porque ni le quedó bien. Entonces yo no me voy a meter con una menor. ¿Qué pasa? Ya bastante embarrado tanto los tigres que están. ¿Tú te imaginas que tú le vayas a reclamar a esa niña que tú no te sacaste X dinero con los números de ella o algo? Y que esa muchacha diga que tú la estás hostigando, una menor, por teléfono. Usted está loco, mi hermano. En Santo Domingo se ve esa vaina. Aquí en Estados Unidos, ya hubiesen 2 o 3 presos. Yo no sé cómo es que estas cosas pasan así en República Dominicana. Yo no sé.
Ok, muy lindo, te gusta dar números, te gusta... Ok, desde hace 2 años, o sea que tú tenías 14 años cuando tú empezaste esta vaina. Que estabas en grupo de numerología a los 14 años. Yo no sé. Yo no sé si yo dije algo malo. Yo sé que yo dije algo objetivo porque yo vivo en un mundo real. Yo no vivo en un mundo de fantasía. ¿Ok? Eh, yo dije muy claro que ella estaba haciendo un muy buen trabajo. Pero se quiso aprovechar de la lástima, del pity. Se quiso aprovechar. Y eso te quedó mal. ¿Ok? Porque tú no puedes decir que una persona dice algo bien de ti y que dice algo mal. Porque tú eres pasas o tú eres una uva. Uno de los dos. O uvas o pasas. O manzanas o peras. Tú no puedes ser frío ni caliente. O te escupiré de mi boca. Lo dice el de arriba. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces tú no puedes esperar que si tú hablaste mal de mí al principio y quisiste darle pena a la gente, poniéndome como un ogro, después tú vengas al final y digas, pero dijo cosas buenas de mí, y que tú esperas que yo voy a venir a decir, qué linda es. No. O peras o manzanas. O frío o caliente. O te vomito de mi boca. Díganme lo que quieran. Pero en el mundo real, solamente en República Dominicana usted ve esa vaina. Una persona que diga que a los 14 años estaba en grupo. Yo voy a bajar el video para tenerlo de evidencia. Espérate, me bajarlo ahora mismo. A los 14 años estaba en grupos de numerología. Eso fue lo que dijo. Pues hace 2 años, tiene 16 ahora. Dímelo, los hijos de ustedes, ¿dónde están? Los hijos de ustedes están metidos en grupos de numerología ahora mismo. Dígame, ¿cuántos hijos de ustedes? Pónganme ahí en la pantalla, en los comentarios. Mi hijo está en un grupo de numerología, tiene 14 años. ¿Cuántos de los hijos de ustedes están en eso? Dígame. Entonces hay gente tan sinvergüenza, óyeme, gente tan sinvergüenza que se atreva a decirle, está muy bien lo que estás haciendo, está súper bien. En vez de decirle a ella, óyeme, tú tienes tremendo talento, dirige ese talento a algo productivo porque tú puedes sacarle buen provecho. Como le dije yo, una chamaquita que puede hacer producir su propio programa en YouTube y ganarse un dineral. ¿Me entiendes? Pero no, quieren coger el otro lado de la noticia. Raúl Aragones es un ogro, le habló mal a una menor. Ahí está el video, si yo dije algo, crucifíquenme. Ahí está el video. Si yo dije algo, crucifíquenme. ¿Ok? A los 14 años. Pero dígale, óigame, vamos a llevar a esa niña al palacio allá y a presentársela a Leonel, a Leonel, no, a Danilo, a decirle, mire señor Danilo, esta niña tiene grados A en la escuela y también tiene grupo de numerólogos desde los 14 años. A ver qué diablo él va a decir. Va a decir, pues el sistema de nosotros está jodido. Porque si le estamos enseñando a los niños que hay primero que irse a dar números a YouTube, estamos jodidos. Eso es lo que le estamos enseñando a los niños hoy en día. Los valores en República Dominicana se perdieron hace rato. Pero que a mí me da pique que hay gente diciendo que sí, tremendo. ¿Tú sabes por qué dicen así que es tremendo? Porque están esperando que le den número nada más. Señores, no seamos bobos. Usted está esperando otra vez. ¿Eso es lo que están esperando, que le den número? Claro que le van a lamber el ojo y le van a decir, sí, mi amor, dame los números que tú tienes. ¿Eh?
Hasta tigres que dan números que diciéndole colega a una niña de 16 años. ¿Qué maldito colega tú le estás diciendo a una niña de 16 años? ¿Colega de qué? ¿Tú conoces a los papás de esa niña? ¿Colega de qué? ¿De qué colega? Yo no sé, olvídense de esa vaina. Yo estoy mal, es que yo estoy mal. Yo vivo en un mundo aparte. Yo vivo en otra vaina. Yo vivo en otra vaina, señor. Olvídense de eso. Yo vivo en otra vaina. Olvídense de mí, que yo estoy mal. Ustedes también. El próximo grupo que vamos a ver se va a llamar Los Menores de la Numerología. Ese es el próximo grupo que vamos a ver en Facebook. Esto está del carajo. Hasta que no aparezcan dos o tres carajitos botados en un basurero muerto, secuestrado. Hasta que no aparezcan así. Increíble. Increíble. ¿Dónde están los padres? Es que yo no sé. ¿Dónde están los padres? ¿Cómo es que esta vaina es natural? Eso es natural. Eso es algo natural. Es una destreza natural que desarrolló ella. Me imagino que dirán, coño, eso da pena y vergüenza, Dios mío. Discúlpenme. Es que yo no me veo en un mundo donde yo tenga que ver una persona tan joven dedicándole tiempo a esta vaina de los números. No lo veo. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Ellos saben lo que está pasando. Se están haciendo de la vista gorda. Que su familia la apoya, ok, súper bien, pero coño, usted no puede tampoco decir, oh, su familia la apoya, sí, yo apoyo en lo que sea a mis hijos, o en lo que sea. Pero yo tampoco puedo venir y decir, ahora vamos a hacer un grupo de Facebook, ahora vamos a hacer tal cosa, y esta niña relacionándose con un montón de gente que ella no sabe quién es. ¿Mm? Leonel, Leonte, háblame a mi WhatsApp al 908-220-4310. ¿Ok? Tan pronto termine, voy a sacar las jugadas para el día de hoy. Ok. Esto está de madre, señores. Esto yo no sé a quién le creo. Mañana voy a tener otra línea. Ok. Mañana vamos a tener otra línea. Tú sabes dónde tú diferencias a los hombres de los niños. Que yo hago mi cosa muy derecho y yo pienso con mucha madurez las cosas que digo. Mari, me hablas al privado, que es al 908-220-4310. ¿Ok? Es increíble. Yo no sé qué mundo es este. Vamos a darle a ustedes lo que es la jugada, la secuencia de mañana. Que se joda, República Dominicana que se joda. Todo el mundo, eso es lo que quiere, que se joda República Dominicana, que se joda. Yo lo que estoy tratando de hacerla despertar a esa niña, que entienda que ella tiene mucho por venir. Pero óyeme, eso no es problema mío, eso es problema de los padres de ella, ¿verdad? Yo quién soy. Un extraño que se preocupó por algo que no tiene que preocuparse. Olvídate, fuck it. Que haga lo que le dé la gana. Dios te proteja. Es todo lo que te puedo decir. No sé lo que piensan. Es que yo no puedo decir eso de los padres porque yo no los conozco. Yo no sé si ellos saben lo que está pasando. I don't know. Ok. Y yo con una menor, ¿para qué me voy a poner a discutir? Tú eres loco. Yo puedo ser el papá de esa niña. El papá de esa niña puedo ser yo. Poner yo a discutir con una menor. Tú eres loco.
Pero hay un montón de gente tirándola a ella por teléfono. Pero es que en Santo Domingo esa vaina no se toman en cuenta. En Santo Domingo no, eso no se toma en cuenta en Santo Domingo. Fuera aquí, ya tuvieron un par de tigres presos. Óyeme, aquí tuvieran un par de tigres presos. Di que mandándole texto a una menor y vaina, dame número y vaina. Óyeme, te lo estoy diciendo. Tuvieran un par de tigres presos ya. Te lo estoy diciendo. Aquí. Óyeme, preso aquí y los papás, óyeme, haciéndole preguntas a los papás, ¿qué carajo le pasa a ustedes? Ustedes se están lucrando de lo que ella hace, porque de una vez lo cogen aquí, lo meten en un cuartico y lo interrogan. ¿Ustedes sabían que ella hacía eso? ¿Ustedes sabían que ella se estaba lucrando de eso? Porque no me pueden decir que no se está lucrando. Ven acá, espérate. Yo tengo 5 años. ¿Eh? Mira ese tan vacío que este mundo. Ya Raúl, ya solo persona maniático. Bueno, ya lo sabe. Una pobre, una anciana que violaron, imagínate de esto. Señores, apunten, vamos a empezar con esta vaina, porque yo no, ya me harté de hablar de este tema. Hoy estamos a, mañana estamos a 4. Ok, estas son las jugadas para mañana. Ok, 76 es la jugada que se está yendo. Ok, 15 y 98. 98 es el que está entrando. Alright. Palé 59-32. Punto y se acabó. Ya, eso es todo. ¿Vieron qué fácil? Ok, vamos allá de nuevo. 76 es el que se está yendo. 76-67 se está yendo. 15, 51 y 98-89 que es el que está entrando. Ok, palé 59-32. Este es mi último video que yo hago acerca de este tema. De hecho, yo voy a proseguir hasta a bloquear la página de esa niña porque no me interesa ningún tipo de conversaciones ni nada, porque tú sabes como el moreno es un ogro. Leonela, ¿qué es esto? Los 10 más calientes, ¿qué opina, por favor? ¿Qué es esto, mi amor? No. Yo no sé nada de eso de los 10 más calientes, mi amor. Yo te doy una secuencia y eso es lo que yo te doy. De eso de los 10 más calientes, yo no sé qué es eso, vida. No sé lo que es eso. ¿Ok? Eh, espero que la pasen bien. Terminé con el tema. De mí no van a escuchar nada más. No tengo nada más que hablar. Que hablen mal. No, no hay problema, Leonte. Que hablen lo que quieran. Que digan que yo soy un ogro. Que soy... Pero los videos están aquí y lo verán de momento. Padre amado. Se tiró el video mío que era de 46 minutos completo para analizar qué era lo que iban a decir. 46 minutos se tiraron para pensar lo que iban a decir. Porque ese video duró 46 minutos. Entonces, yo vuelvo y digo, ¿dónde están las manos que mecen la mesa? Que mecen la cuna. Esas son las que me preocupan. Se cuidan, quedan con Dios. Buena suerte, niña. Éxito en todas tus jugadas, en todo tu número, en toda tu vaina de números. Éxito. Cuídate. Eso es todo lo que tengo que decir. Éxito y cuídate.
Ya en 2 años tú eres mayor de edad prácticamente. So, tú estás bien. Éxito.